¿Qué es la biotecnología, si se pudiera definir? A ver, desde el punto de vista de definición moderna de la biotecnología, hoy en día es el uso de cualquier microorganismo en proceso productivo, un organismo que esté vivo, versus la definición antigua, que era más bien la modificación genética, la que se conocía, digamos, hace 30 años atrás. Pero hoy en día casi todos los procesos productivos que incorporen un organismo, entre comillas, orgánico vivo, se considera biotecnología. Por eso que tenemos biotecnología en los alimentos, en la farmacia, en procesos productivos, incluso de la ingeniería dura. Hay áreas de la biotecnología. Pero bueno, ustedes también tienen otras aplicaciones más concretas de biotecnología. Sí, lo que tú dices es como el concepto moderno de las Naciones Unidas. ¿Sí? Claro, el de Río. Yo entendía era como cualquier cosa de origen biológico que esté utilizándose con algún fin va a ser biotecnología, claro. Pero antes, por ejemplo, la fermentación puede ser considerada biotecnología también. Hoy en ¿cierto? día, claro. Pero antes también, hace 50, 60 años el proceso cervecero es... Pero la definición, entre comillas, tradicional, hasta hace 30 años atrás tenía mucho que ver con esta cosa de la modificación genética. No, yo creo que también eso es de ahora, es decir, es de los últimos, a mi entender, digamos, desde que nace la biología moderna, con la biología molecular, el PCR y el entender más el ADN, digamos. Y si pudiéramos poner ejemplos como para situarlo un poco más, para poder verlo. ¿Ejemplos concretos de biotecnología? Sí. Hay varios, por ejemplo, la biotecnología tú la puedes aplicar en la medicina, por ejemplo, a través de modificar, por ejemplo, ciertos patógenos o células normales de un organismo, moléculas, para utilizarlas con un fin terapéutico, o sea, para tratar o para diagnosticar, por ejemplo, herramientas que naturalmente se generan en un individuo, por ejemplo, como el sistema inmunológico, tú lo puedes utilizar, ya conociendo cómo funciona, para la detección de proteínas en otras enfermedades de otros animales. O sea, la biotecnología, como decía Gloria, tú la puedes aplicar en diversas áreas productivas, pues, la medicina, en el diagnóstico, ¿no es cierto?, en plantas, en animales, en procesos de degradación del cobre, por ejemplo. O sea, es de amplio espectro. Es la utilización de herramientas biológicas con fines productivos. Y las herramientas biológicas van desde los genes hasta proteínas, hasta diversos tipos de organismos completos, por ejemplo, bacterias enteras, funcionales o moléculas que pertenecen a una bacteria en un iceberg, por ejemplo, que funciona a ciertas temperaturas. Todo eso tiene que ver con biotecnología. O sea, desde ese punto de vista es algo que se viene practicando hace muchísimos años, pero efectivamente, el concepto... lo que pasa es que hoy en día se ha ampliado el concepto. La verdad, cuando nosotros hicimos el catastro de las empresas que trabajan en biotecnología en Chile, nos dimos cuenta de la amplia variedad y de posibilidades, porque la gente que se presentaba como empresa biotecnológica era de todos los rubros. O sea, tú tenías empresas que trabajan con fertilizantes, que ellos se consideran una empresa biotecnológica. Tenía empresas que lo que uno creía como biotecnología, un poco lo que hace tu empresa, uno dice, claro, es una empresa que trabaja en medicina y en desarrollos terapéuticos, dice, claro, eso es biotecnología, pero de repente me salía una empresa que fabrica, como te digo, fertilizantes o pesticidas, y ellos se consideran absolutamente biotecnológicos porque trabajan con microorganismos, por así decirlo. Herramientas biológicas con algún fin. Y si el fertilizante es de origen biológico, está clave, digamos. Es tan amplio como la definición de una herramienta de origen biológico. Exactamente. Correcto. Ya, pero... Ahora, hasta que ustedes no lo nombran, el tema de desarrollo, como desarrollo empresarial, uno podría pensar de que esto es un tema para los científicos que están encerrados en una universidad o en un laboratorio, como que no se le ve necesariamente o no públicamente como una oportunidad empresarial. Es que lo que ocurre que es al revés la pregunta, porque uno ve que hay necesidades en la industria que hay que resolver. Si cabe la respuesta con una herramienta de origen biológico y hay algún grupo que tiene el background de poder desarrollar esa herramienta, ahí va a estar la solución, digamos. Pero la pregunta cabe desde la necesidad de la industria y así nacen los emprendimientos empresariales. Y Flavio también puede nombrarlo de su perspectiva como académico y también como con una empresa particular, o Ronnie, o la experiencia nuestra, que es resolver situaciones puntuales.
En nuestro caso fue hacia la industria animal específicamente, salmones con mucha potencia en lo que trabajamos, Ronnie en la parte vegetal. Yo creo que ahí estamos tocando un tema crucial en términos de cómo se desarrolla la industria, porque en general yo creo en Chile todavía no se detectan las oportunidades de mercado, las necesidades y se desarrollan los productos en general, sino que desde detección personal de científicos, por ejemplo, se desarrollan muchas cosas en universidades que quedan ahí. Entonces, en nuestro caso, yo no tengo la parte técnica de biotecnología, yo soy ingeniero comercial de formación. Y lo que estamos haciendo, o sea, detectamos oportunidades de mercado, de negocio, básicamente, y contactamos a especialistas en el tema concreto para que nos asesoren en la empresa, nos ayuden a desarrollarla y constantemente estamos desarrollando la empresa incluso para áreas nuevas, pero que dentro del grupo emprendedor no está la gente técnica. Ahora, excelente que esté también, pero algo que muchas veces yo creo que nos equivocamos es creer que el saber la parte técnica te va a llevar a hacer bien tu negocio y a ser exitoso. Y no creo que sea así. Sí, a eso me refería desde dónde se mira, porque habitualmente, claro, la visión que tiene uno sin conocer el área científica, empresarial, es que los científicos están encerrados en sus temas particulares, pero no están mirándolos como lo que me dices tú, con un objetivo empresarial, ¿ya? Entonces, ¿cuán común es esta conversación dentro del mundo científico? Es decir, pongamos nuestras habilidades al servicio de un objetivo en específico. Es poco común, en general es muy poco común, porque tradicionalmente la investigación científica que en un país como Chile se genera en las universidades tiene un fin principalmente en búsqueda del conocimiento por curiosidad, por entender, sí, por cultura, ¿no es cierto? Que también tiene obviamente un impacto a largo plazo en el desarrollo de las sociedades, porque todos estos procesos que en un momento determinado tú puedes utilizar, por ejemplo, con fines comerciales, por ejemplo, para resolver un problema, tiene que haber sido generado a través de una investigación. En los últimos 20 años, en el mundo en general, ha habido un cambio de mentalidad respecto al potencial que tiene la investigación científica en el área de la biotecnología para aplicarlo a diferentes procesos productivos. Y eso ha hecho que se han generado una cantidad enorme de pequeñas empresas basadas en ideas, en modificaciones, en innovaciones del área científica, que poco a poco comienza a permearse un poco con toda la dinámica que tiene que ver con los negocios. Por un lado está el tema de que las universidades, particularmente las universidades enfocadas hacia el tema negocio, han tenido una actitud bastante más proactiva y agresiva en cruzar a los científicos con los empresarios y hacerlos dialogar y eventualmente determinar si tienen espacios de trabajo conjunto y de seducción que les permitan desarrollar negocios. Y por otro lado están las iniciativas de gobierno. En particular, por ejemplo, una de las cosas que yo hice este año fue trabajar con empresarios de 5 rubros de recursos naturales, ¿ya?, donde nos juntamos con toda la cadena de valor, desde el primer proceso, digamos, productivo hasta el producto envasado salido a cliente, y les preguntamos a los empresarios qué soluciones o qué áreas críticas de su proceso productivo podían ser resueltas con herramientas biotecnológicas. Y los empresarios de estos 5 sectores hicieron una declaración de los temas que a ellos les preocupaban, cómo ellos veían que la biotecnología podía ser una solución para su empresa y para su sector productivo. Luego ellos priorizaron todas las tecnologías que ellos mismos establecieron. Nosotros salimos con un listado de 8 a 10 medidas o herramientas biotecnológicas para cada uno de estos sectores de recursos naturales que nos permiten, primero que nada, plantearlo a la gente que está desarrollando biotecnología en Chile, y luego la labor que yo realizo, que es de atracción de inversiones, salir al mundo a donde están los principales clústeres de biotecnología y decirle: mire, Chile, teniendo un mercado desarrollado de recursos naturales, requiere esta y esta solución biotecnológica, y tú traes la solución al sector productivo de recursos naturales, pero teniendo desde ya el cliente que te va a comprar la solución biotecnológica. Si no, digamos, el científico solo en su laboratorio no logra eso. Tú necesitas hacer el cruce entre el requerimiento del empresario, que es el cliente final, y el tipo que está generando la solución.
Ahora, eso me refería que es una conversación relativamente nueva, Sí, claro. el hecho que los científicos sientan que hay una oportunidad de desarrollo distinta, que se vean a sí mismos como empresarios, ¿ah? Porque a mí me da la impresión de que antes como que esto se quedaba dentro de las universidades, que tímidamente se atrevían de repente a acercarse a la Quizás que a también las empresas. hay un modelo de cómo se maneja el conocimiento a nivel universitario que ahora en Chile está cambiando, que es el conocimiento, como explicaba Flavio, es decir, tú tienes la investigación básica que no puede no estar, la investigación aplicada no va a existir sin investigación básica y son con dos fines distintos, pero son primos hermanos, digamos. No puede ocurrir la investigación aplicada sin todo el soporte básico. Son cosas distintas que se pueden manejar por carriles distintos, con enfrentamientos distintos, pero son dos mundos que tienen que existir para que la investigación aplicada tenga el peso suficiente para generar un valor potente en donde tú lo quieras aplicar. Pero ¿qué pasa con el conocimiento que tú vas generando a nivel básico? Acá en Chile, a diferencia de los otros países que están más desarrollados, los investigadores necesitan publicar. En los otros países ocurre la patente. La patente es previa a cualquier publicación. Se gestiona el conocimiento de una manera distinta. Se apropian del conocimiento, pero la apropiación en términos de la invención, la universidad es dueña, es el modelo, es dueña de esta invención y luego licencia, digamos, la patente. Empieza a generar un canal de transferencia del conocimiento súper fértil. A diferencia en Chile que recién están habiendo cambios súper potentes respecto a cómo se gestiona el conocimiento. Entonces al final la dinámica de apropiar conocimiento a nivel universitario que se delegue después a un tercero para usufructo genera una dinámica empresarial súper concreta y sinérgica. Y en Chile recién, por lo que estamos viendo, están ocurriendo herramientas del gobierno para generar estas posibilidades de patentación y que los investigadores entiendan que es el comportamiento lógico de cualquier conocimiento. Es patente y luego la publicación. Hace 5 años atrás era inviable pensar que un científico quería patentar. Hoy día es parte dentro de los hitos que tienen como evaluación académica también. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que se intenta. O sea, todavía no está... Estamos en un proceso. Entonces, Todavía hay todavía un requerimiento de subvaluación de lo que es la patente. Pero Todavía estamos en no... un proceso. Pero 5 sí, años atrás no había obviamente hay un proceso instancias enorme, para claro. pensar en que la patente tenía un valor real en el científico. Claro. Y hoy día la estructura universitaria está tratando de buscar ese cambio, y ese cambio sí genera cosas súper potentes. Y eso va a ocurrir, digamos. Yo creo que al final se alinea el conocimiento básico, el conocimiento aplicado, y los científicos, eso que tú dices, que están dentro de su laboratorio y que no pueden mirar hacia afuera, el proceso, el mecanismo exige y otorga, digamos, las posibilidades. Entonces finalmente estamos en el camino, hay mucha gente trabajando para eso y bueno, y Chile además tiene un soporte de recursos naturales tremendo y esto es lo que nos va a dar la potencia tremenda para poder prosperar, digamos. Ahora, el tema de las patentes es todo un... Ahora, otro tema que complementa que estén pasando estas cosas, agarrándome de lo que decía Gloria, el tema de la globalización en realidad. O sea, al nosotros detectar lo que está pasando en otros países, las mismas patentes que están haciendo países igual de competitivos que nosotros, o los viajes que eran tecnológicas, nosotros nos tocó ir hace poco a un viaje a Boston y la verdad es que tú ahí te das cuenta muchos nichos que se pueden desarrollar mejor en Chile por una serie de ventajas que tenemos, o tanto de clima o menores costos de mano de obra, etcétera. Entonces, un poco ese factor que uno es imposible un poco no enterarse de lo que está pasando y es todo mucho más rápido. Entonces, ya no queda solo en la universidad, sino que Internet ya le abre al mundo. Te ves permeado por una conversación global que te impulsa a involucrarte dentro de lo mismo. Me aparece un tema clave acá, porque uno cuando habla de estas investigaciones aplicadas o básicas, claro, uno dice, la imagen que uno tiene del científico que hace investigaciones aplicadas es que tiene un plazo que puede ser bastante indefinido, ¿ya? La básica, no la aplicada. La básica, perdón. Sí. Que tiene un plazo bastante indefinido. En cambio, cuando estamos hablando de resultados empresariales, ¿qué pasa con esos plazos en términos de esta investigación? Lo que pasa es que eso ha ido cambiando en una percepción que yo tengo respecto a quiénes son los que en cierta medida están haciendo la investigación. Antes, las grandes empresas farmacéuticas invertían mucho dinero en hacer investigación, desarrollo dentro de sus mismas empresas,
y obviamente presionadas por el tiempo, esto tampoco es bueno. Entonces lo que se genera ahora son realmente investigaciones independientes que en cierta medida las empresas grandes compran cuando están en una etapa de desarrollo mayor. Entonces no esperan que uno, no le dicen a uno, ¿sabes qué? Búscate una molécula para resolver tal problema, sino que tú la vas buscando porque te parece así como tú en pequeña empresa, y cuando tú lo desarrollas, tú se lo vendes a una empresa productora. Entonces, esa presión por tiempo casi ya ahora no existe. Ahora, la presión por obtener resultados yo creo que es similar, porque cuando tú estás investigando en investigación básica y estás en una institución, una universidad, sea cual sea, las publicaciones son una manera de evaluarte. Entonces, tú tienes que publicar tus resultados, tú tienes que tener resultados, porque si no, no cumples con los resultados que te exige una institución. Entonces, en cierta medida uno siempre trabaja un poco presionado, pero la dinámica de cómo se genera ahora el conocimiento es distinto. Yo creo que es mejor ahora, porque permite un mayor individualismo, o sea, una mayor creatividad, y por otro lado una mayor tranquilidad para no tener que apurar resultados de forma artificial. Pero también está definido por la oportunidad del mercado. Una idea va a ser tomada en Sudamérica o en el hemisferio norte, si es buena idea, digamos, alguien la va a ejecutar. Por lo tanto, hay una oportunidad que te la va a dar el mercado en general. Si hay una necesidad que resolver, lo va a resolver acá, o si es que están las capacidades. Por lo tanto, la oportunidad la define el mercado, a mi juicio. Sí, y por lo tanto, cuando uno tiene una buena idea y cree que es capaz de resolver un problema puntual, hay que entender cuál es la ventana de oportunidad que uno tiene. Por lo menos, no sé si yo soy paranoica, pero en el fondo siento que tengo proyectos que están quedando como pueden quedar obsoletos muy pronto y yo no he sido capaz de ejecutar. Entonces empieza toda la crítica a decir qué es lo que está pasando, por qué no tengo la capacidad de ejecución que debiera, qué elemento necesito para que esto se consolide y finalmente la investigación aplicada tiene timing, que te los da un tercero. Ahora, hago una pregunta general. ¿Por qué nosotros como país, por ejemplo, nos ha costado tanto, a pesar de todas las herramientas que existen, generar más potencia en el área biotecnológica, cuando uno ve países como Nueva Zelanda con súper poquitas universidades, con muy poca gente, y realmente hoy día tiene una posición de liderazgo? Ronnie quizás puede tener algo que decir, porque estuvo allá y todo, pero uno ve los modelos de qué es lo que está pasando a nivel de la cadena de valor en biotecnología, de por qué ellos con menos elementos, entre comillas, o menos actores son capaces de generar valor tan importante a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Chile, digamos, y en biotecnología, qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que hay actores, hay recursos, hay coordinación, hay apoyo del gobierno, hay alguna, no sé. Mi visión puntual de Nueva Zelanda, que tuve una experiencia de un año allá, es un poco que tienen claro hacia dónde van. Un poco se fijan una meta y para allá están todos los esfuerzos. Y en turismo, en biotecnología, en temas agroindustriales, es donde han puesto la plata, los esfuerzos universitarios y a donde se están desarrollando bien. Pero no sé, yo tengo con este tema todo una disyuntiva en el sentido de si es que nosotros como país tenemos que inventar la rueda o adaptarla a Chile. O sea, nosotros tenemos la capacidad, nos podemos dar, entre comillas, el lujo de, por ejemplo, en mi caso, de desarrollar una nueva especie, una nueva variedad de una especie vegetal que puede tomar 7 o 10 años puedo invertir 7 o 10 años de mi tiempo, tengo los recursos, o me conviene traer la patente de afuera. Yo creo, pero respecto de eso, yo creo que hay distintos tipos. O sea, yo creo que una persona que está haciendo un desarrollo como el tuyo efectivamente puede tomarse de algo que ya existe, pero por ejemplo, pensando en el tema salud, en enfermedades que son netamente nuestras, ¿no es cierto?, o en desarrollo de vacunas que son netamente para problemáticas chilenas, yo no puedo esperar que venga ni la patente ni la solución de ningún otro país, porque tampoco lo van a hacer. O sea, ellos no tienen ni tiempo ni científicos para desarrollarnos las vacunas para un mercado de este porte. Entonces yo creo que, claro, hay ciertos temas en que la globalización va a priorizar, o sea, en el fondo en que yo, como responsable de atraer inversiones hacia Chile, voy a saltar el gap y entre que esperar que una empresa chilena me fabrique lo que ando buscando para para el sector lácteo, ¿no es cierto?, que sabemos que en este minuto hay una crisis de leche, una mega crisis de leche a nivel mundial, y que el precio se espera que en poco tiempo más llegue a 1.000 pesos el litro.
yo tengo que encontrar soluciones para ese sector, es un tema que nos importa, tenemos la opción de exportar hacia Estados Unidos, tenemos una cuota de mercado gigantesca y no producimos suficiente leche, entonces hay que traer una solución biotecnológica para eso. ¿Te fijas? Entonces ahí, en vez de esperar que un científico en Chile la trabaje durante 5 o 6 años, yo voy a ir a buscarla afuera, eso me queda claro. Y lo más probable es que por el tema lácteo va a ser Nueva Zelanda, donde voy a terminar buscando algún científico que ya desarrolló algo para mejorar el semen y hacer trillizos en vez de, ¿me entiendes? Esas son las soluciones biotecnológicas actuales. Pero en tema de desarrollo de salud, yo creo que los chilenos tenemos que hacernos cargo, y ese es un tema de fondo. Tú no podías esperar que ese tipo de soluciones te vengan de fuera. No, pero es más, yo creo que en cierta medida, volviendo un poco a lo que preguntaba Giral, yo creo que una de las diferencias clave en esos países, ¿no es cierto?, que tienen un nivel de desarrollo mayor, teniendo un potencial más o menos similar, está en el nivel, ¿no es cierto?, de educación que esos países tienen. Obviamente Chile tiene como una obligación, si quiere realmente dar un salto al mundo desarrollado, de aumentar el número, por ejemplo, de doctores, por ejemplo, en las diferentes áreas. Tiene que tener gente con mayor especialización, y para eso tiene que tener también un nivel de técnicos que sea lo suficientemente potente para que puedan hacerse cargo de los problemas a nivel intermedio. Entonces, obviamente que los países cuando generan ese capital humano tienen las capacidades de resolver no solamente problemas locales, porque un país como Chile tiene un mercado demasiado pequeño. Por ejemplo, para el mercado farmacológico Chile no tiene ninguna importancia, porque somos 14 millones de habitantes, eso no tiene un peso desde el punto de vista internacional. Entonces lo que yo pienso es que Chile tiene que desarrollar, como lo hace a lo mejor Suecia, que tiene menos habitantes, por ejemplo, o Dinamarca, soluciones para problemas globales, no solamente para problemas locales. Entonces, teniendo las capacidades humanas, uno muchas veces puede resolver problemas que uno no cree que pueda resolver. O sea, generalmente cuando uno le habla de tecnología piensa en grandes máquinas, ¿no es cierto?, en enormes herramientas que son súper sofisticadas, y en general uno puede obtener soluciones súper importantes con herramientas que ahora son de uso común. O sea, un computador, un notebook es muchísimo más potente que el que tenía la NASA hace 30 años, el que cada uno de nosotros tiene. Entonces, tenemos muchas más herramientas para solucionar. Nos falta capacitarnos como país para tener un nivel de creatividad y de conocimiento más profundo para poder abordar ciertos problemas. Yo creo que a eso apunta el desarrollo de Chile como un país un poco más tecnológico, y eso es lo que han hecho Nueva Zelanda, lo que ha hecho Australia, lo que ha hecho Singapur, incluso los tigres del exterior han desarrollado mucho en esa área, en el área de las capacitaciones, y eso crea innovación, porque la gente le nace por sí mismo el buscar soluciones porque tiene más conocimiento y cree que los puede abordar. Mientras que cuando no sabemos, obviamente prefiero comprárselo a alguien porque yo no tengo idea cómo resolverlo. Entonces yo creo que ese cambio yo creo que se va a producir en Chile, porque la economía chilena ha crecido suficiente como para permitir una base, pero si quiere dar un salto más allá, tiene que cambiar un poco la estructura de cómo se produce. Ya no puede seguir produciendo más de lo mismo, ya creo que ya estamos llegando a un límite. Entonces, la necesidad de perfeccionar eso va por este campo, como la biotecnología, por ejemplo, y otra área, la ingeniería, etcétera, las matemáticas. Ahora, el hecho de que existan estas empresas que tienen ustedes es un gran incentivo también, no solo para el mercado, para que se creen nuevas empresas, sino para que se incentive un poco a nuevos estudiantes a que se decidan, ¿ya?, por seguir este tipo de carreras que van a complementar estas industrias, ¿no? ¿Ustedes ven esa sensación, esa conversación más en sintonía entre universidades, empresas, gobierno? ¿Se está dando o todavía va como a paso lento? Se está dando, pero va a paso lento. Obvio que hay esfuerzo. Hace 7 años atrás, cuando empecé a hacer el doctorado, hablar de que teníamos un proyecto empresarial paralelo era tabú, digamos, no era viable hablarlo en la academia, era mal visto. Y hoy día las cosas han revertido. Hay doctorado en biotecnología, doctorado que yo comencé en biología, digamos, en ciencia, no en biotecnología. Hoy día hay doctorado en biotecnología, personas que quieren doctorarse y trabajar en la empresa. Es decir, uno habla con los alumnos y se da cuenta que quieren buscar un campo laboral a nivel privado. Antes los alumnos que realmente, además porque el sistema no les permitía tener quizás un puesto de trabajo adecuado si no seguían estudiando. Hoy día hay gente que estudia y quiere ir a la empresa, hay gente que quiere seguir estudiando estudios de doctorado y también ir a la empresa. Y hay herramientas de inserción súper interesantes, son esfuerzos súper potentes, pero están bien atomizados a mi juicio, pero por algo hay que partir, algo hay que comenzar. Entonces hoy día yo creo que la conversación está cambiando,
AFENBio, la Asociación de Empresas de Biotecnología, generó convenios para poder hacer que tesistas vinieran a hacer tesis a las empresas. Eso ya te demuestra que hay ejemplos de interacción entre la academia y la empresa, que los alumnos tengan oportunidades dentro del universo, que es bien pequeño, digamos, pero hay predisposición. En ese sentido yo lo encuentro súper positivo, pero hay algo más macro que también yo creo que nos está frenando. A mí me cuesta verlo de pronto, pero quizás no es que sea negativa, pero a veces pienso que los incentivos están mal puestos en algunos casos, y eso a nivel universitario, mucho más general, que es un sistema que no creo que cambie. ¿Por qué en Estados Unidos cuando un investigador gana un grant, él recibe su sueldo como investigador y el grant no va a pagar parte de un incentivo de su sueldo? Tiene suficiente bien un estándar de vida que les permite que la plata del grant vaya al grant, digamos, y no parte del grant vaya a incentivos de sus honorarios. Acá en Chile el sistema a nivel universitario, los investigadores sacan parte del sueldo también con sus proyectos. Entonces al final se empiezan a generar dinámicas o incentivos un poquito errados de cómo sacar más provecho a ese tipo de fondos. Y lo que dice el Ronnie, tener el foco súper claro hacia lo que uno quiere ir y todo. Acá de repente se empieza a diluir, digamos, y esa dilución es 1 más 1 más 1 más 1, que esa dilución es más general. Entonces los esfuerzos empiezan a ser vanos. Yo lo que veo en las nuevas generaciones de universitarios es que sí tienen muy claro su enfoque de negocio. Yo creo que hoy en día la gente que entra a la universidad con un enfoque de ser el científico, digamos, encerrado en su laboratorio y de ser el mínimo porcentaje. Todo el mundo sabe que requiere salir al mercado laboral y sobrevivir. Y cuando tú escuchas, digamos, las nuevas generaciones, y me toca de repente en eventos, en seminarios, conversar con la gente, el enfoque de ellos es cómo genero de esto un negocio, ¿ah? Y a quién le pregunto, y quién requiere de mi servicio, y cómo lo hago, y un poco a eso también apuntan los estudios que como Corfo estamos haciendo, o sea, levantar los requerimientos de la industria para que, entre comillas, los científicos o la ciencia se transforme en una generadora de soluciones o de herramientas para que estas industrias prosperen, ¿ya? Particularmente la industria de recursos naturales. Yo diría que hoy en día mi sensación es que la gente joven tiene una visión muy clara de que ellos tienen que salir a generar nuevos negocios y nuevas soluciones, y que están dispuestos a hacer un proceso de análisis de mercado, luego un proceso de generación de esta, entre comillas, nueva invención, que puede ser con aliados externos, internacionales o lo que sea, y luego salir al mercado, y rápido, porque tú no podís pasarte 10 años investigando un producto, o sea, tenéis 3 años. Y ahora, en eso también quería apuntar, si estamos haciendo esta investigación de mercado, ¿cuál es el nivel de riesgo y de rentabilidad posible dentro del mundo de la biotecnología? ¿Se parece a otras empresas? Uno, que la inversión es muy inicial, digamos, también tú necesitas mucho equipamiento para hacer tu desarrollo o el montaje, digamos. Entonces parte de la inversión importante se te va en eso, digamos. Y después te queda el porcentaje para lo que significa operar, digamos, y ver si el desarrollo llega a puerto. Por otro lado, Chile no es un país en donde uno puede hablar de capital de riesgo maduro. Está recién comenzando a entenderse el capital de riesgo como tal, y cualquier empresa que parte en esta área, por lo menos ha sido mi experiencia, no sé si es la de ustedes, pero uno parte como una pyme cualquiera, digamos, con todas las desventajas que eso involucra. Y más aún que en el sistema financiero, una empresa de este nivel de riesgo, los créditos son prácticamente inviables. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? En un país desarrollado hay una inyección de capital súper fuerte, porque uno presenta un proyecto y está apostando un producto estrella y tiene 5, 10 años de desarrollo sin importarle un flujo, digamos, en su caja. Nada. Al menos en mi experiencia es que yo tenía que sobrevivir con los flujos, no podía pensar en el sueño de la empresa, del proyecto en sí, si mi empresa no era capaz de generar ingresos para sobrevivir. Y eso tiene un doble esfuerzo, en el sentido de que tú te tienes que preocupar del día a día, digamos, pero después te hace súper potente, porque si tú eres capaz de sobrevivir a esa línea, llegar al break-even y eres capaz de sostenerte con tus flujos, todo el área de desarrollo se potencia mucho más. Es un camino más largo, pero es el camino que, al menos en mi caso, nos ha tocado, que no es lo mismo en los países desarrollados de cuántas empresas una sobrevive, de 10 de biotecnología, una quedará, más o menos,
no lo tengo claro, pero hay Menos, gente que yo está creo. dispuesta a invertir y acá el mercado de capitales tampoco funciona, ya uno compra y después si quiere vende y se sale, tiene la movilidad el inversionista, por lo tanto acá estamos con distintos enfrentamientos, ahora está el capital de riesgo, hay inversionistas ángeles, hay gente que está haciendo esfuerzos, pero la realidad hoy día es que somos unas pymes que estamos haciendo desarrollo tecnológico, que invertimos en investigación y desarrollo, es un gasto relevante dentro de la línea de los gastos de la empresa, pero es parte de la propuesta, por lo tanto si es tu propuesta, es tu objetivo, la rentabilidad, si ocurre, es una rentabilidad interesante, pero el riesgo es altísimo, digamos. Ya, ¿Me o sea entiendes? que Yo diría que a nivel mundial el panorama que tú describes ya cada día es menos, porque mucho más cercano a lo que dice Flavio, o sea, los inversionistas ya se aburrieron de los 10 años para esperar el producto, o sea, ya nadie está dispuesto a meter su plata. Una de las cosas que me quedó más clara en una de las conferencias internacionales, reuniones que tuvimos en este evento mundial que es la BIO, que es la Convención Mundial de Biotecnología, nos juntamos con uno de los inversionistas de riesgo más importantes, que es Burrill and Company, y el tipo nos dijo, o sea, aquí para un inversionista de riesgo no es cuánta plata yo meto, sino cuán rápido y cuánto la saco. Sí. O sea, yo la meto, pero estoy pensando cuándo la voy a sacar. Por lo tanto, mucho más la estructura va a lo que decía Flavio, de decir, ¿sabéis qué? Yo voy a prospectar un producto ya desarrollado, que el otro se mamó el costo y el esfuerzo, y este me sirve, lo compro. Porque ya Lo tuvieron la compro con experiencia todo. como casi las .com, digamos, en Exacto. biotecnología, ya Sí. pasó el Claro. momento de invertir Sí. así a ojos cerrados. Ojos cerrados, ya nadie está En dispuesto, fondo, diría yo. Por eso te digo que el valor que uno genera, aunque haya costado más de tener una posibilidad de flujo, es un activo tremendo, digamos. Claro. Ah, pues, Porque tú, ya- mantenerse. porque tú demuestras que tienes una operación Sabes al sobrevivir tamaño a que esto, sea, al prototipo que sea en un momento, pero por lo menos lograste un equilibrio como empresa, digamos. Y luego, en el fondo, la rentabilidad, o como cada uno tome su manera de enfrentar su plan a futuro. Que te da la posibilidad de ser independiente, no estar Sí. pensando solamente en los capitales Y de hacer riesgo. real algo, digamos, ser real, digamos. Bien. Todo el proceso de ustedes de desarrollo de producto, ¿cómo lo sustentaban? Porque una opción es apoyar eso con un producto más estándar que puede ser casi un commodity que te Claro. entregue flujo para Sí. mantener Sí. el área de investigación de la empresa. No sé si lo hicieron así. Me pero- hubiera encantado hacerlo y no fue así. Lo nuestro fue súper enfocado a Ya. nuestro desarrollo y meterlo en el mercado. Pero un enfoque súper concreto. Fue súper duro también. Pero así logramos entrar, digamos. Nadie hubiera desarrollado el mercado si nosotros no nos metíamos con la fuerza o con la convicción. Porque era un producto o un servicio nuevo. Y luego hemos cofinanciado los proyectos de desarrollo entre lo que genera la empresa y fondos estatales. Para nosotros el grant al principio era como, pucha, ¿hasta cuándo vamos a tener que hacer grants para poder hacer desarrollo? Pero después desde otro punto de vista, yo veía cómo en el fondo funcionaban empresas de otros países y veía que dentro del balance está puesto el ingreso por grant, digamos, Claro. es parte de un activo que tiene la empresa de innovación tecnológica de poder capturar fondos y cofinanciar parte del desarrollo tecnológico que no es menor en el gasto, digamos. Y una empresa de un tamaño que está en crecimiento no es capaz de soportar el gasto ni más de solo. Sí. Por lo tanto es parte de nuestra herramienta. Nos hemos cofinanciado, pero nunca hemos perdido de vista, digamos, que el desarrollo tecnológico en la medida que va creciendo es colaborativo. Antes partimos solo, hoy día no hay desarrollo tecnológico y no lo hagamos solo. Y además cofinanciado por el Estado, en la medida que el Estado otorga las herramientas. Hace 7 años atrás era un panorama completamente distinto. Y luego en el fondo que empiezas a generar tus propias unidades productivas, y estas unidades productivas generan y están creciendo y tú ves hacia dónde quieres ir, digamos, hacia nuestro conducto. No sé si en el caso de Flavio yo creo que un poco distinto, ¿no? Porque Es un poco distinto, pero no tan distinto. ¿No? Claro, o sea, en cierta medida nosotros también basamos nuestra subsistencia como empresa en mucho apoyo de grants, porque nosotros estamos haciendo investigación en el área de la medicina en cáncer, donde obviamente el nivel, ¿no es cierto?, de complejidad del problema no puede ser solventado por una empresa tipo pyme como la que tenemos nosotros. Pero en cierta medida yo creo también que cada experiencia es distinta, o sea, cada problemática es distinta. Principalmente si uno lo enfoca desde el punto de vista de que estas empresas, más allá de ser empresas productivas muchas veces, son empresas del conocimiento. Yo las veo de esa forma, o sea, las empresas del conocimiento en general tratan de desarrollar nuevas tecnologías, no apuntando todas. O sea, la tuya en este caso sí, porque tenía un problema
concreto para poder resolver en el mercado directamente, que es hacer algunos tipos de ensayos. Pero en el caso de otra empresa, tú generas una solución para poder licenciarlo. Entonces, durante ese tiempo tú no requieres vender nada, pero sí vas a necesitar, obviamente, del apoyo, el sustento de, ya sea de inversionistas, de riesgo o de apoyo financiero estatal, por ejemplo, fiscal. Ahora, cada proyecto tiene diferentes niveles de riesgo según el momento en que se encuentre. Todo proyecto pasa por diferentes etapas. Desde la concepción, ¿no es cierto? Yo digo, tengo una idea, tiene un valor, pero ese valor obviamente aumenta si tú haces ensayos que demuestran que esta cuestión es viable, por ejemplo, en animales, y después te das cuenta de que lo puedes hacer en humanos, y haces ensayos fase 1, fase 2, etc. Cada vez que tú pasas una etapa, el proyecto en sí genera más valor y es mucho más atractivo para un inversionista, porque el tiempo en el cual el tipo va a invertir y va a obtener es menor, a pesar de que todavía el riesgo sigue siendo alto. Entonces, yo principalmente pienso, para no pensar de que caer en un pesimismo, es difícil. La empresa biotecnológica, sobre todo en un país como Chile, es difícil porque todavía no está desarrollada. Y nosotros somos ejemplos, muy contados los que estamos haciendo algo en esta área, ¿ya? Pero yo soy optimista porque creo que hay un potencial. Si hay gente como tú, como ustedes, ¿no es cierto?, que en cierta medida están pensando ciertos problemas y se crean las herramientas, muchos de ellos, no todos, van a poder significar en el futuro que se va a poder producir un desarrollo del tipo empresarial. Yo creo que hay que apostar a eso. Sí, porque significa patentes, ¿no? Significa... Es que la patente es una forma de proteger un negocio. Claro. Tú cuando tú patentas, lo único que hace es decir, esto lo inventé yo, y si alguien lo quiere utilizar, va a tener que conversar conmigo. Y eso antes no se hacía. Yo inventaba algo y lo publicaba, y lo ponía a lo que uno decía, ¿no? a beneficio de la humanidad. Pero obviamente eso no, muchas veces, incluso en un mundo neoliberal y globalizado, es contraproducente, porque si no tiene un valor económico, un descubrimiento, nadie lo explota, nadie lo lleva a que se transforme en un medicamento, por ejemplo. Y ahí queda el descubrimiento, no hay una inversión para poder desarrollarlo. Entonces, en cierta medida, es una obligación prácticamente cuando tú descubres algo que tiene un potencial, por ejemplo, terapéutico, de resolver un problema en la economía, que tú lo protejas, porque genera interés en algún empresario para que él lo explote. Me gustaría dar una visión un poco distinta en términos de... yo, primero que todo, mi empresa yo creo que está en el borde de la biotecnología en comparación con ella en términos de investigación. Pero nosotros, a pesar de tener un año de vida, nos estamos manteniendo todo el 2007, por ejemplo, con los mismos flujos que generamos, y eso está sustentando que estamos desarrollando nuevas áreas y que sí son de mayor valor agregado y de mayor investigación. O sea, partimos al revés. Y mi visión es que no nos ha sido tan difícil. Tienen que haber ciertos ingredientes, la gente adecuada, ojalá apoyarse. Yo creo que un poco acá todos tenemos el punto en común, que nos hemos apoyado de alguna u otra manera en fondos públicos. Pero por otro lado hay mucho por hacer todavía. Yo estoy participando en Capital Semilla. Capital Semilla es el primer paso para una empresa o tiene una idea innovadora. Y el concepto de Capital Semilla es que tiene que ser una idea innovadora. Da lo mismo el área. Ahora, yo me postulé, quería postularme en noviembre, me corrieron a enero. Los fondos reales para implementar esa innovación en nuestra empresa, sí, como mínimo me van a llegar el próximo año. Estoy en línea 1, entonces estamos hablando de innovación. En un año y medio, lo que decía Geraldine, probablemente se nos fue la oportunidad. Pero hay ayuda, ya hay formas, según mi visión, para hacer las cosas bien y para echar a andar una empresa exitosa. Ahora, cuando uno ya supera como esta etapa de echar a andar la empresa, de mantener los flujos, de lograr estas, entre comillas, patentes, ¿cuán atractivos son las rentabilidades de este mercado? Va a depender de cada empresa, pero sí, un poco en general, a mayor riesgo uno debiera esperar mayor rentabilidad. Y estas empresas biotecnológicas son empresas riesgosas y debieran ser empresas muy rentables. Pero en Chile la verdad es que no es así. Yo te diría que conociendo, digamos, el sector productivo, digamos, desde el enfoque de la Corfo, yo diría que bueno, hoy en día tenemos un catastro de 58 empresas de biotecnología, que lo que para este país yo creo que es harto, considerando que Alemania declara tener como 70, o sea, realmente estamos sorprendentemente, quizás por las definiciones de biotecnología, pero estamos en un número sorprendente. Además, estas empresas sobreviven, más allá de lo que tú hablabas de la línea de muerte de las empresas en el mundo desarrollado, que de 10 sobrevive una, pero te diría que en general son de baja rentabilidad, y por eso sobreviven. O sea, en el fondo, el empresario, que a la vez es el científico, hasta ahora ha sido así,
de repente no tiene ingreso, un mes no tiene ingreso, pero no por eso la empresa deja de funcionar, ¿me entiende? El tipo se las arregla y sobrevive con dificultad por ahora, porque sabe que en algún momento esto se equilibra durante el año y logra tener ingresos que permite sostener digamos, la operación. Hay algunas que por supuesto sabemos que no son más de 10, que les está yendo espectacular, pero la verdad es que en general las empresas la están... Lo que pasa es que hay distintos niveles. Cuando tú comienzas con una idea y puedes hacer tus cálculos de rentabilidad, las rentabilidades proyectadas pueden ser súper interesantes. Después hay gente que se ha sumergido en el mercado y empieza a tener problemas más de gestión que no le permiten la rentabilidad esperada o la causa que sea. Y después hay un nivel en donde tú puedes tener rentabilidades que son atractivas, interesantes, pero no son esas mega rentabilidades que tú puedes decir, porque también la rentabilidad exige un nivel de inversión y un nivel de foco súper concreto de inversión, pero no es solo plata, no es capital, es un grupo humano y capital coordinado para que eso fructifique. Si es que los modelos, como se han dado acá, han partido de la academia o de visiones independientes y han logrado ensamblar en un emprendimiento que luego termina siendo empresa algo, y ese algo prospera y ese algo te da la oportunidad de ver otro tipo de negocios que realmente estás capturando cualquier cantidad de conocimiento, pero de ahí cómo lo llevas a que tenga un valor real en la industria, ahí vienen a jugar otros elementos. Entonces ahí tú, ¿qué haces? Empiezas a buscar cómo lograr tener a los elementos adecuados para que ese conocimiento que está esté generando tenga el valor que realmente le corresponde a la industria, porque muchas veces tú tienes conocimiento. Es decir, había un empresario súper grande que estaba trabajando con un grupo de científicos, tenían algo sumamente interesante a nivel de conocimiento, me decía, pero ¿cómo lo hago negocio? Él estaba súper motivado, súper, me decía, pero me cuesta entender cómo cobro esto. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí está el desafío, es bien bonito, digamos, en el fondo de uno, en la medida que va madurando, entender, bueno, yo tengo este proyecto, estoy generando este conocimiento, busquemos la manera de cómo generar que este conocimiento tenga un valor real y el valor sea recompensado. Entonces uno va teniendo niveles distintos. Si es que uno habla de las rentabilidades, hoy día me imagino que las rentabilidades son rentabilidades interesantes, pero no espectaculares, por lo menos en el caso de la mayoría, y uno sí tiene productos que tienen el potencial de tener rentabilidades espectaculares en la medida que el producto ocurra, digamos, y para esa ocurrencia se tienen que dar muchos elementos, y veo que estamos haciendo muchos esfuerzos que en algunos casos están descoordinados, pero en la medida que se coordinan, la rentabilidad puede ser mayor, ¿me entiendes? La rentabilidad no es un número absoluto a veces. Así lo veo yo. Es como, el conocimiento puede ser absoluto, la rentabilidad respecto a ese conocimiento no es absoluto. ¿Se entiende mi idea o no? Sí, pero en general se está aprendiendo de cómo desarrollar modelos de negocio específicos para... Y hay modelos específicos para cada nivel o para cada etapa del negocio, digamos. Lo que decía... Y ahí en el fondo hay un desafío súper interesante para los grandes empresarios, para el que está metido, para el que no está metido, es el desarrollo de cuál es el modelo. Yo te podría explicar cuál ha sido mi modelo hasta ahora, qué estamos pensando para el modelo que queda, digamos, y lo estamos desarrollando. El modelo no está 100% estático, claro. Estamos en este minuto tomando la definición en los próximos 5 años lo que queremos como empresa. Ya sabemos lo que pasaron los 5 años anteriores y cuál fue nuestro modelo y cómo lo enfrentamos. Pero ahora nos toca tomar una definición. Eso por lo menos. Yo diría que por ahora en Chile la industria tecnológica no es una industria altamente rentable. Que tiene mucha proyección y mucho potencial, yo creo que sí, pero efectivamente por los costos asociados, por el mismo hecho de que tú estás desarrollando simultáneamente con comercializar y etcétera, yo diría que por ahora no es como la gran industria, además que las grandes industrias biotecnológicas mundiales están muy asociadas a la farma, o sea, al desarrollo de productos que se venden, digamos, a un público gigantesco, por así decirlo. Entonces estamos hablando, pero además son 10, 20, 30 las grandes. La rentabilidad habla del tema, porque la rentabilidad me juicio es en el fondo ingreso menos el costo, digamos, es la rentabilidad de real, digamos, pero la inversión necesaria, bueno, después veremos, pero creo que estamos en una etapa bien inmadura en el fondo todavía. Pero proyecciones hay muchísimas al parecer. Yo creo que sí, yo creo que hay además proyectos muy innovadores que están saliendo en Chile que pueden sacar un blockbuster. Yo lo veo así. Yo creo que también tiene mucho que ver con las capacidades que tengamos como chilenos de vender estas ideas a nivel internacional. Hay 2 o 3 proyectos innovadores de gente joven, bien joven, que se han metido en mercados que son mercados grandes mundiales
y creo que estos proyectos, si tienen la capacidad de comercializarse y venderse a nivel internacional, pueden ser blockbuster. Eso nos falta a nosotros, creerlo Claro. también mal cuento hacia afuera. Por supuesto. Tiempo estuve hablando con un empresario que era súper joven argentino en tecnología e información, y me decía, salte de Chile, sí, no pienses que Chile es el mercado. No. Entonces yo le decía, bueno, para mí es un medio, pero me decía, yo en el momento que tomamos la decisión nos fuimos y hoy día les ha ido increíble, pero ellos tienen una convicción, digamos. Y a la larga, bueno, yo creo que a nosotros nos falta también un poco de seguridad en pensar que podemos, pero hay bastante proyección. Bueno, oye, el desayuno acá con el que nos recibe el Sheraton es bien rico, así que aprovechemos de tomarlo. Otro día nos podemos juntar a seguir conversando de esto. No sé si quieren agregar alguna cosa más para que cada uno se tiene que ir a sus oficinas. ¿O qué opinas tú? Si que la conversación fue como interesante. Interesantísima, yo creo que para la gente que la puede escuchar y la pueda ver, le abre un mundo de posibilidades, sobre todo para mí, que yo el mundo de la biotecnología no lo conocía, ¿ya? Y creo que se están conversando cosas a nivel empresarial con mucha potencia, como tú decías. Yo creo que hoy en día la biotecnología en Chile tiene espacios gigantescos que ocupar, o sea, hay todo un tema, por ejemplo, de biotecnología asociada a soluciones medioambientales que no se ha explorado con suficiente ahínco, por así decirlo, por los empresarios chilenos. Creo que muchas de esas soluciones van a terminar viniendo de afuera porque de que las necesitamos. Por ejemplo, el sanear los suelos marinos debajo de los criaderos de salmones, ¿no es cierto? Es una realidad nacional que afecta a un sector productivo que tiene muchos recursos y no tenemos la solución todavía en Chile. Hay temas como el desarrollo de vacunas, que es un tema, es casi una deuda que tenemos con este país, en el cual yo creo que hay que invertir. Yo te diría un potencial gigantesco de áreas a desarrollar en biotecnología. Hay capacidades, hay competencias, tenemos profesionales idóneos. Según todo lo que dicen los especialistas a nivel internacional, cuando uno se vincula con ellos, que los profesionales en biotecnología y en biomedicina en Chile son de altísimo nivel. Por lo tanto, yo creo que hay que creerse un poco más el cuento, como dice la Geraldine. Yo creo que a este país lo que le falta es eso: tenemos capacidades, competencias, tenemos infraestructura y tenemos recursos. Falta creerse un poco más el cuento y que las nuevas generaciones lo vean como un desafío interesante. Hay un mercado por inventar. Hay un cambio, yo creo que también estamos viviendo un cambio cultural. Yo creo que en cierta medida no es casualidad que la mayoría de la gente involucrada, ya sea en empresas biotecnológicas o empresas que tienen que ver con transferencia tecnológica, patentes, la mayoría de ellos son gente de una generación, o sea, son gente más joven. Entonces yo creo que ese cambio se va a producir también a nivel científico, a todo nivel, y eso va a permitir una mayor amplitud y una mayor dinámica. Yo creo que eso viene ahora, eso yo lo observo. Todavía, claro, es difícil para ciertas generaciones que crecieron, ¿no es cierto?, con un tipo cultural de trabajo en el área de la científica, cambiar de un día para otro porque las condiciones cambian y acomodarse a una nueva dinámica. Y yo creo que eso va a pasar por el cambio generacional y eso está pasando. Yo creo que se va a notar en los próximos 10 años. Estoy convencido. Bueno, les agradezco la asistencia, Ronnie, Flavio, Geraldine. A ver si nos encontramos a conversar otro día acá mismo.